Buenas tardes con todos. El grupo que va a presentar el caso clínico puede iniciar la compartición de la pantalla. Buenas tardes, doctora. Ya compartimos. Un momento, por favor. Doctora, ¿puede observar la pantalla? Sí, puedo ver bien la pantalla. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo va a exponer acerca de el tema de inmunohistoquímica, pero en especial sobre el granuloma periférico de células gigantes. El grupo está integrado por Paolo Roca González, André Vera Latorre y quien les habla, Milagros Martínez Rojas. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Pablo Roca. No sé si se me escucha. Sí, ¿Aló? estoy escuchando bien. Perfecto, doctora. Como introducción diré que la inmunohistoquímica es la técnica utilizada para determinar la presencia y el nivel específico de proteínas celulares. Esta técnica tiene más de 70 años de historia, pero su uso en la patología quirúrgica para el estudio de biopsias se estableció en 1990. Es un procedimiento histopatológico que se basa en la utilización de anticuerpos mediante reacciones de antígeno-anticuerpo, posteriormente reveladas enzimáticamente, permiten identificar marcadores antigénicos en tejidos embebidos en parafina y luego se observan en microscopio óptico. Algunos usos se podría decir en las siguientes circunstancias. Por ejemplo, para determinar si una lesión está localizada o es invasora. También para definir tumores benignos o malignos o cuyo potencial de ser maligno es incierto. Para diferenciar tumores primarios de un órgano o si son secundarios metastásicos, por ejemplo, en tumores de pulmón. Si son metastásicos, colabora en la identificación del tumor primario o en la disminución de las siguientes posibilidades de tejido de origen de metástasis. En realidad vamos a tipificar estos tumores, ¿no? Podríamos tipificar en carcinomas, sarcomas o linfomas. Entonces, para eso usamos la inmunohistoquímica. Siguiente, por favor. Ahora, para mencionar brevemente el procedimiento, vamos a comenzar con que se debe desparafinar o, bueno, desparafinizar el corte histológico y esto se va a realizar calentándolo en una estufa a 60 grados centígrados. Luego se va a aclarar los cortes con silol y se va a realizar una rehidratación con etanol de 95, de 90 y de 85 y luego se va a completar con agua destilada. El siguiente paso va a ser la incubación con peróxido de hidrógeno al 3% y este se va a encontrar disuelto en agua destilada. Esto se va a realizar para bloquear la actividad de la peroxidasa endógena y este paso, esta incubación debe durar 10 minutos. Luego se va a realizar una incubación, luego de esta incubación se va a realizar un lavado con buffer tris para eliminar el peróxido. El siguiente paso es muy importante, ya que se va a realizar la recuperación de los antígenos. Esto se realiza porque estos quedan enmascarados por los diversos fijadores, que pueden ser tanto el formol, el alcohol, la acetona, el glutaraldehído y el tetróxido de osmio. Estos dos
el glutaraldehído y el tetróxido de osmio, son utilizados en la fijación para la microscopía electrónica. Después de realizar esto, el siguiente paso va a ser la incubación con anticuerpos primarios, que suelen ser monoclonales. Estos se van a fabricar mediante la técnica del hibridoma, y tales hibridomas van a resultar de forma auténtica, de esta forma una auténtica máquina de producir anticuerpos específicos en cantidades enormes, así como también de poseer una alta especificidad. Luego de realizar esta incubación, se debe eliminar los anticuerpos primarios que no se unieron mediante el lavado con Buffer-Tris, y se procede a incubar nuevamente, pero ahora va a ser con anticuerpos secundarios biotinglados, es decir, estos van a poseer una marca de biotina, y estos anticuerpos secundarios se van a unir a los anticuerpos primarios. En este caso, el anticuerpo primario tomaría como el lugar del antígeno, y esta incubación va a durar 15 minutos. El siguiente paso va a ser lavar nuevamente para eliminar los anticuerpos secundarios que no se unieron, y se va a realizar una nueva incubación. En este caso va a ser con la enzima peroxidasa de rábano picante, la cual va a estar conjugada con la streptavidina, y esta streptavidina se va a unir a la biotina de los anticuerpos secundarios. Y esta incubación, al igual que la anterior, va a durar 15 minutos. Se debe también realizar, luego de estos 15 minutos, otro lavado con Buffer-Tris, y se va a añadir ahora un sustrato cromogénico. En este caso va a ser la diaminobencina, y esta diaminobencina se va a encontrar en una solución que va a contener también peróxido de hidrógeno. Va a haber una reacción entre la peroxidasa del rábano picante, y esta va a reducir el peróxido de hidrógeno en dos componentes, oxígeno molecular y agua. El oxígeno molecular va a oxidar el cromógeno, produciendo un precipitado marrón que se va a depositar en las células, y esto va a indicar una reacción positiva. Por último, se debe realizar la tinción de los núcleos con hematoxilina, y luego se procede a deshidratar y al montaje para la observación en el microscopio. Ahora procederemos a centrarnos más en el tema de los casos clínicos, que va a ser el granuloma periférico de células gigantes. Este granuloma va a ser una lesión exofítica. ¿A qué nos referimos con lesión exofítica? Nos referimos a una lesión sólida, o bueno, que puede ser blanda, también elástica o duroelástica, que va a estar circunscrita y va a poseer un relieve franco, o sea, un relieve sobre la mucosa oral normal, y esta lesión exofítica va a poder ser detectable mediante la inspección y la exploración. Y como mencioné, generalmente es de consistencia blanda, elástica o duroelástica. Otros nombres con el que también se puede conocer a este granuloma es como épulis de células gigantes, osteoclastoma, granuloma de células de reparación o hiperplasia de células gigantes. Esta lesión de células gigantes va a ser más frecuente en los maxilares y se va a originar en el tejido conectivo del periósteo, o también se puede originar en el ligamento periodontal como una respuesta tanto a una irritación local o a un traumatismo crónico. En relación a su frecuencia, este va a ser más frecuente en mujeres que en hombres, y también va a tener una prevalencia ligeramente mayor en el grupo de edad que está comprendido entre los 30 y 70 años. Y este también va a afectar frecuentemente a la mandíbula. Luego, también se han referido algunos casos de granuloma periférico de células gigantes en niños, y este menciona que las lesiones pueden ser incluso más agresivas que en los adultos, y se puede presentar una reabsorción un desplazamiento de los dientes adyacentes y múltiples recidivas. Clínicamente, el granuloma periférico de células gigantes se va a manifestar como una masa con consistencia variable, como ya se mencionó al principio, que puede ser blanda y firme o firme.
y va tener un aspecto similar a un nódulo brillante o una masa sésil o pediculada. Su color, con respecto al color o a su apariencia, va a ser prevalentemente roja azulada y con una superficie lisa brillante o lobulillada. Esto se va a localizar tanto en el tejido gingival de la región canina o incisiva, o también se puede localizar en la zona de los premolares y molares. Con respecto a su dimensión, la lesión puede abarcar desde una pequeña pápula hasta masas alargadas, aunque raramente se puede ver lesiones que excedan los 2 centímetros de diámetro y van a estar localizadas normalmente en la papila interdental, en el margen de la cresta alveolar de los edéntulos o a nivel del margen gingival. Con respecto a la sintomatología, puede ser prácticamente asintomático y de hecho el dolor no es una característica común. La lesión crece en la mayoría de los casos debido a estímulos traumáticos repetidos, como una oclusión traumática o en cuyo caso, y en este caso, en el caso de presentar una oclusión traumática, este granuloma periférico de células gigantes se puede ulcerar e incluso infectarse. Aquí podemos ver dos imágenes en las cuales se puede observar el granuloma. Aquí podemos ver que se encuentra en la zona de los molares premolares y aquí también podemos observar. Ahora vamos a pasar a la presentación de los casos clínicos. Ok. Para la presentación de los casos clínicos, nosotros evaluamos 3 en particular, con una evaluación clínica y un análisis histológico e inmunohistoquímico, con la finalidad de determinar diversos marcadores de la población celular endotelial y del estromal. En la evaluación clínica se nos presenta el primer caso, que es una mujer boliviana de 27 años, que no tiene antecedentes de interés o alergias a medicamentos conocidas. Es remitida para la resección y estudio histológico de un epulis gingival. La lesión que se encontraba localizada entre el segundo y el tercer molar, con una dimensión de 1.8 por 1.5 centímetros, que también era de color púrpura y sangraba a la palpación. Las radiografías periapicales mostraban una pérdida de hueso de entre 1.7 a 1.8 milímetros, con una posible afectación del ligamento periodontal. El tratamiento que se le dio consistió en la resección de la lesión bajo anestesia local, a la que le siguió la extracción de los dientes número 17 y 18. En el estudio histológico se confirmó el diagnóstico de granuloma periférico de células gigantes, que está descrito como un epulis fibroso ulcerado con un infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitario. El examen de control a los 6 días mostraba la completa restitución e integración del tejido. 6 meses después de la resección ya no había signo de recidiva. Siguiente diapositiva. Ok. En el segundo caso se nos presentó un varón italiano de 25 años que fue remitido para la extracción del diente número 15 que presentaba una destrucción muy evidente y de difícil restauración. El examen intraoral revelaba la presencia de una higiene oral deficiente con abundantes cantidades de placa en la superficie de los dientes. Ausencia de los dientes del 27 y 34. La extracción del diente 15 se realizó mediante la infiltración local con anestesia local. No hubo complicaciones en el posoperatorio inmediato, pero después de una semana, cuando el paciente acudió al odontólogo para retirar la sutura, esta mostraba una lesión exofítica en la región tratada. Esta lesión era que se presentaba pedunculada en su base, era de consistencia blanda, de color púrpura y con dimensiones de 1.5 por 2 centímetros de tamaño. Se realizó una resección quirúrgica
y los estudios histológicos mostraron la presencia de un granuloma periférico de las células gigantes. Siguiente diapositiva. Y para el último caso, el caso 3, un hombre también italiano de 35 años con un antecedentes de infarto de miocardio, es remitido por una lesión exofítica localizada entre los dientes 42 y 43. La exploración clínica nos revelaba que una lesión blanda con una base muy grande, de color púrpura y con unas dimensiones de 1.5 por 2 centímetros. Acá el paciente me refería solamente a una ligera incomodidad durante la masticación y sangraba al cepillarse. El diente 43 era vital, no había dolor a la percusión ni movilidad con la palpación, su higiene oral era muy deficiente y el estudio radiográfico nos mostró signos de destrucción ósea no mostró signos de destrucción ósea ni de reabsorción radicular. La lesión se trató quirúrgicamente utilizando la infiltración local de anestésico y tras la resección se realizó un raspado de la superficie radicular. El diagnóstico histológico fue también un granuloma periférico de células gigantes. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, entrándonos dentro de lo que es el análisis histológico y inmunohistoquímico de los casos, en los 3 casos se seleccionó un área representativa de la lesión que se fijó en formalina y se incluyó en un bloque de parafina. Se efectuaron diversas secciones de 4 micras de espesor. En una de estas secciones se tiñó con hematoxilina y eosina y para el estudio histológico y el resto de cortes se utilizaron para el estudio inmunohistoquímico con el método abinabiotina peroxidasa. Aquí utilizando los siguientes anticuerpos monoclonales, el anti-CD68, el anti-CD34 y la alfa-1 antripsina, que esta es un inhibidor de proteasa sérico que protege a los tejidos de las proteasas presentes en las células inflamatorias, en especial de la elastasa. También inmunistoquímicamente los macrófagos y las células gigantes comparten marcadores inflamatorios antigénicos similares, al igual que aquellos que vamos a estudiar en este caso. En la inmunohistoquímica se lleva a cabo, siguiente diapositiva. En el proceso inmunohistoquímico se lleva a cabo en secciones amontonadas en láminas de cristal que son revestidas con polilinicina. Las secciones son rehidratadas y cubiertas de parafina, se incuban durante 30 minutos con H2O2 y metanol al 3%. ¿Para qué? Para activar la actividad de la peroxidasa endógena y después se aclara durante 20 minutos con la fosfatasa salina protegida. La proteína no específica vinculante es atenuada con la incubación durante 30 minutos con suero de caballo al 5%. Los especímenes están incubados toda la noche con un ratón monoclonal antihumano CD34, CD68 y con la alfa-1 proteína antripsina. El anticuerpo que es aplicado sobre la sección y la lámina se incuba por la noche a 48 grados Celsius en una cámara de humedad. Las secciones se lavan en 3 tiempos con fosfatasa alcalina protegida a temperatura ambiente. Los inmunocomplejos están secuenciados y tratados con el anticuerpo biotilinilato secundario y después detectados con el peróxido de streptavidina y los dos son incubados durante 30 minutos a temperatura ambiente. Para aclarar esto, este método de coloración inmunohistoquímico que está basado en la alta afinidad de la streptavidina, que es una glicoproteína de alto peso molecular que está contenida en la bacteria Streptomyces abidini,
que tiene por la biotina, la alta afinidad. Antes de la estreptabidina se utilizaba la avidina, que era una proteína presente en la clara de huevo. La biotina, que es una vitamina de bajo peso molecular que se encuentra en la yema de huevo, se conjuga fácilmente con anticuerpos y enzimas marcadoras por ligarse de forma covalente a cadenas laterales amino o carbonilo. Pueden unirse hasta 150 moléculas de biotina por una sola molécula de anticuerpo. La estreptabidina contiene 4 sitios de unión para la biotina, pero a causa de la orientación molecular de estos sitios de unión, menos de 4 moléculas de biotina se pueden unir realmente. El único requerimiento que la enzima peroxidasa o la fosfatasa alcalina tenga para al menos 2 moléculas de biotina unidas, de manera que el anticuerpo secundario conjugado con la biotina actúa como un puente entre el anticuerpo primario, que está unido al equipo antigénico, y el complejo estreptabidina enzima biotinilada, y a su vez la enzima biotinilada actúa como un puente entre las estreptabidinas. Ahora, después del enjuague con 3 transformaciones de inmunoreactividad, se visualiza con el desarrollo durante 2 minutos de 3,3 V diaminobencidina al 0,1% y el diperóxido de hidrógeno al 0,02%. Las secciones acá son contrastadas con amoxicilina de Mayer, son montadas en un portaobjetos medio permanente y son examinadas al microscópico de luz. En cada muestra se analizaron al azar las diferentes características histológicas y inmunohistoquímicas de 25 campos aleatorios utilizando un microscópico convencional de alta potencia y magnificación, aproximadamente una magnificación de 400. Bueno, en la patología se interpreta un análisis semi-cuantitativo de la muestra y sin usar algún software de imagen. Dentro de las características histológicas que nos presentan, es que consisten en una hiperplasia del tejido de granulación con muchas células gigantes polinucleadas, como se puede ver ahí. En la de abajo se ve mejor. Estas células gigantes están localizadas en la profundidad del corion de un estroma vascular con forma ovoide y fibroblastos en forma de bisagra. También existen diversas características como una hemorragia marcada por la presencia de los depósitos de hierro. Siguiente diapositiva. Y en cuanto al análisis inmunohistoquímico, en todas las lesiones mostraban una intensa inmunopositividad para la CD68 en macrófagos, monocitos y también en particular las células gigantes multinucleadas. En la periferia de las lesiones se mostraba una expresión moderadamente positiva para el antígeno asociado al CD34 y sin una evidente reacción en la zona de agregación de las células siguientes. Las células estromales y los histiocitos fueron también positivos para la antitripsina. Siguiente diapositiva. Doctora, no sé si se me escucha, por favor. Sí, estoy escuchando bien. Ya, doctora, muchas gracias. Pasamos a la discusión. El granuloma periférico de células gigantes es una lesión benigna, caracterizada por una reacción hiperplástica causada por un daño local o trauma crónico, que se desarrolla únicamente en la cavidad oral. Podemos decir también que la localización más frecuente del granuloma es la mucosa adherida en la zona de los premolares en la cresta alveolar edéndula. También decimos que nunca lo encontramos a nivel de la mucosa móvil no adherida al hueso. Es más común que el granuloma central de células gigantes con una prevalencia de 3:1. Siguiente, por favor.
Histológicamente, el granuloma periférico de células gigantes se presenta como una masa no bien circunscrita, constituida por colágeno fibrilar, conteniendo dos tipos de células mononucleares, las células fusiformes y las ovoideas, y numerosas células gigantes multinucleadas, similares a los osteoclastos o más grandes que los osteoclastos normales, pero sin una función normal reabsortiva de hueso. Siguiente, por favor. También se refiere a la presencia de un infiltrado crónico, muy a menudo agudo, y la presencia de macrófagos cargados de hemosiderina alrededor de una área hemorrágica. Acá vamos a ver que se caracteriza por una rica vascularización, principalmente en el área periférica de la lesión, consistente en vasos de pequeño calibre y delgados. También contiene numerosas células gigantes multinucleares, pero en comparación con el tumor de células gigantes, este es más fibroso. Siguiente, por favor. Hablando de la patogénesis, su patogénesis no ha sido evidenciada completamente. Muchos estudios inmunohistopatológicos se han centrado en la identificación de la naturaleza de las interrelaciones entre los componentes celulares que forman el granuloma. Entonces diremos que la literatura ha sugerido que las células estromales mononucleares pueden originarse de fibroblastos y de células de origen histocitario, mientras que el origen de las células gigantes sigue siendo todavía un motivo de controversia. Sin embargo, algunos autores sugieren que estas células surgen secundariamente a la alteración de las células endoteliales de los capilares. Otros autores sostienen que son consecuencia de un mecanismo traumático, algo similar a los osteoclastos. También podremos decir que Palacios y Hall en este estudio sugieren que la formación de estas células gigantes es la fusión de histocitos de células endoteliales y fibroblastos. Entonces el estudio de histopatológico es muy importante. Siguiente, por favor. En la presente evaluación histoquímica se revela la extensa presencia de CD68 en una porción de células estromales redondeadas y células gigantes polinucleares. Estos resultados nos confirmarían que las células gigantes polinucleares pueden derivar de los osteoclastos, de acuerdo con estudios previos. Además, es interesante mostrar el patrón de inmunotinción de los vasos sanguíneos por el antígeno asociado a CD34 en el granuloma periférico de células gigantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los capilares en la periferia de la lesión aparecen altamente positivos a este anticuerpo. En la lesión no se observaron productos de reacción del CD34 dentro de la agregación de las células gigantes multinucleares. Este dato nos sugiere que las células gigantes multinucleares no se forman de las células endoteliales de los capilares. Entonces es importante nuestro estudio de inmunohistoquímica. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico del granuloma periférico de células gigantes, se relaciona principalmente con el tumor de células gigantes, en el cual contiene células gigantes microscópicamente multinucleadas, pero muestran características clínicas muy diferentes, ¿no? Haciendo este diagnóstico diferencial, podemos decir que las características clínicas son diferentes, por eso la importancia del estudio inmunohistoquímico. También podremos comparar con otras patologías, por ejemplo, el fibroma no osificante, que se diferencia del granuloma periférico de células gigantes por la consistencia y el color. El granuloma piógeno, que es difícil de distinguir en las lesiones del granuloma periférico gigantes, por eso nos basamos en inmunohistoquímica. También con el granuloma central de células gigantes, que es una extensa lesión intraósea, el cual puede perforar la corteza y que es muy similar al granuloma periférico de células gigantes. También podemos comparar con el condroblastoma, que es localizado en la encía y puede provocar destrucción ósea irregular debajo de la lesión esofítica. También con un quiste odontogénico, también con el parulis llamado forúnculo de la encía, el hemangioma cavernoso o con el epulis fisurado. Siguiente, por favor.
En cuanto al tratamiento, el tratamiento es de elección es la escisión quirúrgica y con la supresión de los factores etiológicos. Entonces hemos visto diferentes factores etiológicos y a la par se hace el tratamiento. El periósteo debe ser incluido en la escisión para prevenir recidivas. En cuanto al tratamiento, diremos que de hecho que las recidivas frecuentemente se observa en un 5 al 11% de casos de acuerdo con lo visto. Además, la decisión quirúrgica también sugiere el curetaje del fondo de la lesión. La recidiva está descrita en un rango del 5 al 70%, entonces esto tendría que ver, o esta amplia variación tendría que ver o atribuirse a las técnicas quirúrgicas. Por eso es importante hacer un curetaje de dicha lesión. Siguiente, por favor. En cuanto a la conclusión, diremos que este estudio inmunohistoquímico sugiere, de acuerdo con estudios inmunohistoquímicos previos, que las células gigantes multinucleares muestran el fenotipo de los osteoclastos y que probablemente derivan del linaje monocito-macrófago, y que las células gigantes no derivan de las células endoteliales de los capilares. En segundo lugar, un diagnóstico cuidadoso y precoz del granuloma periférico de células gigantes basado en la clínica, hallazgos radiológicos y estudios histológicos permite un manejo conservador y un menor riesgo para los dientes y el hueso adyacente. En todos los casos descritos anteriormente, el tratamiento aplicado fue fue considerado, ¿no?, en el curetaje. Y es importante la técnica quirúrgica, remover la base de la lesión en todos los factores irradiantes asociados. Y podríamos decir que eso es todo, doctor. Ya, está bien. ¿Cuál es la diferencia entre el granuloma periférico de células gigantes y el granuloma central de células gigantes? La inmunohistoquímica nos da a entender que el granuloma periférico de células gigantes está más asociado al CD68 y también sería una de las diferencias la clínica. Bueno, en realidad la diferencia más importante es la localización, porque microscópicamente son muy parecidos. Claro. El periférico nace en las encías, ¿no es cierto? O zonas de mucosa bucal no móvil, cerca a huesos, y el granuloma granuloma central es intraóseo, o sea, dentro de un hueso, pero microscópicamente son parecidos. Dime, ¿qué tipo de células reconoce el CD34? Células estromales mononucleares. El CD34, bueno, el CD34 es un marcador de vasos sanguíneos. Eso ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Es un marcador de vasos sanguíneos. Entonces, fundamentalmente, reconoce células endoteliales. ¿A qué célula normal se parece las células multinucleadas y las células ovoides mononucleadas en el granuloma periférico de células gigantes? ¿Cuáles serían las contrapartes normales? A ver, repito la pregunta. ¿A qué célula normal se parece la célula gigante que es típica de esta lesión? ¿A qué célula normal?
Bueno, evidentemente se parece al osteoclasto, ¿no? Creo que también se ha mencionado. Las células gigantes se parecen a los osteoclastos y las células mononucleadas se parecen fundamentalmente a los histiocitos, ¿no? Histiocitos o macrófagos, y también eso está demostrado con los resultados de inmunohistoquímica. ¿Ustedes han podido leer algo, revisar algo en cuanto a la influencia hormonal en esta lesión? Hay una influencia de hormonas femeninas, pero no sé si han podido revisar algo de eso o han encontrado en el artículo que han revisado. Bueno, doctora, ya que lo menciona, no lo dice expresamente, pero como se mencionó al inicio, sí se encuentra con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Eso es lo único que menciona el artículo. Ya, entonces, eso es cierto, sobre todo en el caso de mujeres en edad fértil, ¿no? O sea, a partir de los 20 años más o menos en adelante, pero en el caso de los niños o niños y adolescentes, es una incidencia casi similar entre hombres y mujeres, pero a partir de los 20 años en adelante sí es más frecuente en mujeres y también, bueno, quizás eso no lo han revisado, durante el embarazo esta lesión tiende a crecer más rápido, ¿no? Aumenta la velocidad de crecimiento. He visto algunos errores en una de las diapositivas, por ejemplo, decían ustedes ratón monoclonal, anti-CD34, creo que está mal escrito, ¿no? Me imagino que ustedes se refieren a anticuerpos monoclonales, anti-CD34 hechos en ratones, porque la forma como lo han expresado es bastante confuso. No sé si pueden volver a la diapositiva. Es una diapositiva que tenía varios cuadritos. Ya, en esa diapositiva, por ejemplo, dicen ratón monoclonal. Me imagino que es anticuerpos monoclonales hechos en ratones, ¿no? También he visto que ponen, las secciones son contrastadas con amoxicilina de Mayer, pero en realidad supongo que es hematoxilina de Mayer, ¿no? Que me parece que es lo correcto. Y también hay una diapositiva, una parte que está de color entre anaranjado y marrón, que dice detectados con peróxido de streptavidina. Me imagino que se refiere a streptavidina conjugada con peroxidasa de rábano picante, ¿no? ¿Podrían decirme si es correcto lo que yo le estoy diciendo? Porque me parece que hay errores en la escritura. Sí, doctora, usted tiene razón. En el momento de escribir se me fueron algunas palabras. Ya. ¿Podrían decirme en qué tejido se origina esta lesión? Bueno, principalmente en las mucosas. Claro, o sea, en mucosa de la boca, ¿no es cierto? Pero me refiero a qué tejido normal. Doctora, podría ser, bueno, en el tejido conectivo del periósteo. Claro, tejido conectivo del periósteo y el ligamento periodontal, ¿no? Es ahí donde Sí, se doctora. origina, por eso hay un peligro de daño a los dientes. Está bien, entonces la presentación. Terminamos entonces este caso clínico. Voy a hacerles recordar antes de retirarnos que el próximo viernes, que es 9 de julio, a las 5 de la tarde, tienen un examen de 11 preguntas en Moodle sobre 11 puntos sobre los 3 casos clínicos de la tercera fase y un archivo de Word y un video de inmunohistoquímica que está en el aula virtual. Y el viernes 16 de julio tenemos el examen práctico sobre 9 puntos. Va a consistir solamente en 3 casos. O sea, no 4 casos como hemos hecho en la primera y segunda fase, sino solamente 3 casos porque es sobre 9 puntos. Antes de retirarnos, no sé si tienen comentario o consulta. Doctora, disculpe, no le entendí la última parte. ¿Qué parte? De los 3 casos. Ah, ya, entonces,
El último examen sería el día viernes 16 de julio. Normalmente yo mostraba 4 casos, pero en este caso solamente van a ser 3 casos. Ah, ok, sí, Recuerdan sí lo entiendo. que yo presentaba 4 casos y cada caso valía 3 puntos, entonces era sobre 12. En este caso, no voy a presentar láminas de inmunohistoquímica porque no he hecho, digamos, no he hecho ningún video con láminas de inmunohistoquímica, sino he presentado videos solamente en la primera y segunda práctica. Ustedes pueden ver que hay solamente 2 videos en los que presento láminas, presento casos. Entonces, sobre esos 2 videos, yo voy a seleccionar 3 casos para cada alumno. Entonces sería sobre 9 puntos y no sobre 12. En los exámenes anteriores ustedes recuerdan que era 4 casos sobre 12, ¿no? No sé si me he explicado Sí, bien. sí, doctora, gracias. Ya. Entonces, creo que ya no hay más comentarios o consultas. Doctora, una pregunta. Disculpe, ¿podría repetir la fecha de entrega con respecto al proyecto de investigación? Por Bueno, favor. sí, el proyecto de investigación yo lo tengo que presentar a la facultad, porque en realidad es la facultad la que ha pedido que los alumnos en cada curso tienen que participar o en investigación formativa o en proyección universitaria o proyección social. Entonces, yo he escogido investigación formativa y lo tengo que presentar al final de la fase. O sea, después de que hayan dado su examen práctico, que es el viernes 16, tienen ustedes una semana más, que es la semana de exámenes. Entonces, finalizando la semana de exámenes, sería, digamos, el plazo para que ustedes puedan presentarme el proyecto. Es un solo proyecto para todos y la delegada debe enviarlo a mi correo electrónico. Doctora, ¿Sí? ¿se puede hacer tipo artículo de revisión, ¿no? Agarrando full casos clínicos o lo que haya información y hacer como un compacto? Bueno, ya no sería un proyecto de investigación, sería una monografía. Pero en realidad la facultad no ha pedido monografía. La forma como tú me dices, o sea, presentar la información organizada sería una monografía, pero en realidad es un proyecto de investigación. Entiendo, doctora. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Finaliza la presente reunión. Doctora, disculpe, antes de que termine la reunión, creo que a lo que se refería mi compañero era hacer un artículo de revisión bibliográfica, más que una monografía. ¿En ese caso sí se podría? Bueno, da la impresión que fuera eso más fácil para ustedes que hacer el proyecto. Parece que el proyecto les es un poco complicado. Yo podría aceptar, yo supongo que la facultad no me va a hacer problemas, ¿no? Lo voy a presentar como investigación formativa, pero puede ser una revisión bibliográfica. Parece que es más fácil para ustedes y les voy a dar esa chance. Sí, doctora, por favor. Gracias, doctora. Ok, entonces Gracias, doctora. finaliza la presente reunión.